Ahora sí vamos a empezar hablando del complejo articular del hombro, que como ya han visto, cuando uno habla del hombro piensa automáticamente en la articulación glenohumeral, que es la más importante en relación a la funcionalidad del hombro. Pero es un complejo articular donde tenemos la articulación esternocostoclavicular, que es una articulación doble encaje recíproco, la articulación acromioclavicular, que es artrodia, ¿sí? Y la articulación glenohumeral, que ya vamos a analizar en qué planos y en qué eje se mueve. Y tenemos las llamadas articulaciones falsas o cicercosis, que son la homocerrato-torácica, ¿sí? Y la subdeltoidea. Se llaman falsas articulaciones por dos criterios. Por un criterio anatómico y biomecánico, digamos, no realizan movimientos en un plano y en un eje puro, sino que van combinando ejes y planos. Y por el otro lado no se enfrentan dos carillas articulares propiamente dicho, sino que entre hueso y hueso hay interpuestos planos musculares, como por ejemplo entre la cara anterior de la escápula y la parrilla costal tengo el músculo serrato, ¿sí? Tengo los músculos, el subescapular. Y la otra articulación falsa es por debajo del acromio, digamos, donde tengo la bolsa serosa, ¿sí? Que hace las veces de una falsa articulación. Entonces, esta glenohumeral es una articulación en artrosis que va a realizar movimientos de flexión y extensión, ¿sí? En el plano sagital con un eje transversal, hace abducción y aducción en un plano frontal y un eje antero-posterior, y hace los movimientos de rotación interna y rotación externa en un plano transversal con un eje vertical. Hablando un poquito de planos y ejes, el plano frontal es aquel que hemos visto, que frontal o coronal, que divide al cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Bien, desde el punto de vista anatómico, sí, así se lo define. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa este plano frontal? Que en él se realiza abducción y aducción. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es el plano? Vamos a decir que es el lugar en el espacio, es el lugar en el universo por donde se desplaza mi miembro superior cuando yo hago una abducción y una aducción, ¿sí? O una lateralización de tronco o de cuello, ¿sí? Distinto es el plano sagital, donde en el plano sagital es el lugar en el espacio donde yo realizo el movimiento de flexión y de extensión. Por ese lugar en el espacio pasa mi miembro superior y haciendo flexión y extensión. Desde un punto de vista anatómico, sí, divide el cuerpo, el plano sagital, en mitad derecha y mitad izquierda. Plano transversal, desde el punto de vista anatómico, divide el cuerpo en un plano, en una parte superior y una parte inferior. ¿Qué nos interesa del plano transversal? Que sobre él es el lugar en el espacio donde se realizan los movimientos de rotación interna y rotación externa. Este movimiento no solo se realiza sobre un plano determinado, sino también sobre un eje para que se entienda qué es el eje, vendría a ser, si yo les digo a ustedes que armen una marioneta, vamos a jugar a que son Geppetto, el papá de Pinocho, y tienen que armar una marioneta de cartón, o de madera, o de plástico, o lo que fuere. El eje vendría a ser el lugar en el espacio, vendría a ser el tornillito que yo tengo que colocar en la muleta, en la marioneta, perdón, para que haga, por ejemplo, el movimiento de abducción y aducción. ¿En qué plano lo hace? En el plano frontal. El tornillo, o sea, el eje va a ser perpendicular al plano. Entonces, yo en esa marioneta, para que haga abducción y aducción, voy a colocar este eje, en este sentido, antero-posterior, ¿sí? Perpendicular al plano. Distinto es en la flexión y extensión, ¿sí? Para yo hacer sobre el plano sagital flexión y extensión, ¿en qué lugar, cómo coloco el tornillo en esa marioneta? Así, ¿no es cierto? De esa manera, ¿sí? Perpendicular al plano sagital, ¿sí? Este eje que se llama el eje transversal. Y para que yo haga rotación interna y rotación externa, ¿cómo voy a colocar el tornillito? Sobre el eje longitudinal o vertical para que yo haga la rotación interna y rotación externa. Espero que se entienda.